Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes este tercer día ya de nuestros ejercicios cuaresmales. Bienvenidos también a todos los que están aquí en el Templo Expiatorio de San Luis Gonzaga. Quiero explicarles antes de empezar nuestro tema del día de hoy, que es la palabra de Dios. ¿Por qué este templo es expiatorio? Porque varias personas me han preguntado qué significa expiatorio. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en el altar mayor, está ahorita cubierto el Santísimo, pero aquí está expuesto todo el día el Santísimo todos los días. Solamente se cubre cuando hay un evento, como ahorita las pláticas, o en alguna misa. Y este templo fue declarado como tal expiatorio para pedir por los pecados de todos nosotros. El señor cardenal don Adolfo Suárez Rivera, ya por 1985, declaró este templo, que anteriormente fue capilla del Seminario de Monterrey, y mucho más atrás fue capilla de un convento. Entonces este templo, que ya va a cumplir 100 años, en el 23 cumple 100 años de haber sido ya concluido. Empezó un poquito más antes a construirse, pero en el 23 fue cuando se terminó. Entonces vamos a tener una fiesta por los 100 años de haber sido edificado este hermoso templo expiatorio. Y es el único templo en el norte de la República que tiene esta estructura semigótica, se le conoce. ¿Okay? Casi no hay templos de este estilo aquí. En el centro del país sí hay algunos. En Guadalajara, de hecho, el templo expiatorio de Guadalajara es un templo gótico hermosísimo. Pero bueno, es nada más un paréntesis, porque algunas personas nos decían, oiga, qué bonita se ve la iglesia, ¿dónde está? Y pues ya está aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Para los que nos ven en otra parte, hay gente que nos está viendo en Centro y en Sudamérica, gente de Ecuador, de Colombia, de Argentina. Gracias a todos los que están compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con nuestra oración en este tercer día de ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que sea tu gracia la que nos inspire, la que nos oriente, la que nos acompañe. Señor, tenemos necesidad de conocerte, tenemos necesidad de profundizar en tu palabra. Por eso en esta noche te pedimos la luz del Espíritu Santo para comprender todo lo que quieras compartirnos. Santísima Virgen María, primera misionera, concédenos la gracia de aprender a vivir nuestra misión como verdaderos hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Bien, nos sentamos. Este tercer día, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Hace cuánto que estábamos empezando? El lunes, ya es miércoles, ya mañana terminamos, y así se va la vida, rápido. Por eso es importante que aprendamos a vivir cada momento como si fuera, por lo que es, único, último, y también como si fuera el primero. Cuando nos ordenan sacerdotes, casi a todos nos han regalado una tarjetita que dice cuando vas a celebrar tu primera misa: sacerdote de Cristo, celebra esta misa como si fuera la primera, la única y la última. Y así tiene que ser cada día de nuestra vida. Por eso, en este tercer día, después de haber meditado el lunes en todo lo que nos impide vivir la fortaleza, la gracia, la fe, todo lo que tenemos que quitar, la necesidad de la escucha, aprender a escucharnos. ¿Cómo les fue? ¿Platicaron con ustedes mismos? Espero que lo hayan hecho, que hayan hecho un poquito de silencio, que hayan podido tener esa oportunidad de adentrarse. A lo mejor fue difícil. No se sientan mal si no lo hicieron. No pasa nada. Siempre la primera vez se batalla, pero den el primer paso. Si no pudieron ayer, hoy pueden hacerlo. Y así podemos estar cada día. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestro caminar para erradicar todo lo malo, para aprender a escuchar y poner en práctica las enseñanzas. ¿Qué es lo primero que debemos de conocer? La palabra de Dios.
Fíjense cómo los discípulos de Emaús, que es el texto que hemos estado reflexionando durante esta semana, dice que el Señor les empezó a hablar de las Escrituras. No dijo, yo soy Jesús, sino habló de todos los pasajes que se referían a Él. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan del Mesías. ¿Cómo iba a llegar? Uno de los profetas que más habla del Mesías es el profeta Isaías. Isaías, si ustedes lo leen, tiene una capacidad maravillosa. Por eso les pedí hoy que trajeran la Sagrada Escritura, porque les voy a dar algunos textos de allá en casa también tengan la Sagrada Escritura ahí cerquita para que subrayen algunos textos. Padre, la Biblia no se raya. No, sí se raya, no pasa nada. No crean que van a salir chispas de ahí, no. Es la palabra que debemos de estudiar, de profundizar, porque de nada va a servir tenerla entronizada, como muchos que la tienen en la casa. La Biblia guadalupana, 8,500, padre, en cómodas mensualidades la fui pagando. ¿Y la lees? No, salió muy cara. Ya está. Y no la leemos. ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios en nuestra vida? Miren, son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y la palabra que permanece para la eternidad es la que está plasmada en los libros sagrados. Obviamente estos libros sagrados fue una composición de varios libros inspirados por Dios a los escritores. Y ahí se van dando, hay algunos libros, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, pues sobre todo el Génesis, habla, los primeros 13 capítulos se les dice en un lenguaje alegórico. En 7 días creó Dios al mundo. No pensemos en los días como si fueran de las 12 de la noche a las 11:59. Ahí es donde podemos nosotros sumar, y lo decía San Juan Pablo II, podemos sumar esas teorías de cómo se fue creando el universo. Millones de años, bueno, pues para Dios un día son lo que para nosotros son millones de años. Entonces, cómo se fue creando cada momento, cada cosa. Entonces, no hay que hacer que la teoría de la evolución, que tanto se ha dicho, pues no repugna con la Sagrada Escritura, no está peleada. Puede haber un proceso evolutivo. Lo importante es que aprendamos a verlo desde el punto de vista de la fe. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer la palabra de Dios? Primeramente, son algunos puntitos los que vamos a ver y cada puntito tiene texto de la Sagrada Escritura. Primer punto, ¿por qué es importante conocer y tener la palabra de Dios cercana a nosotros? Para conocer más a Dios y acercarnos a Él. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es el libro, sí, más vendido en la historia. Es el libro más leído en la historia, pero también el menos comprendido en la historia. ¿Por qué? Porque se quiere ver solo a la luz de la humanidad. Y tenemos que ver la Sagrada Escritura a la luz de la fe, para acercarnos a Dios. Ahí viene el primer texto. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Si tienen ahí su Biblia, inmediatamente. Yo sé que aquí todos son expertos y lean la Biblia. Aquí está, Padre, mire, ya salió luego. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Juan 5:39. Si leemos la Sagrada Escritura, ahí vamos a encontrar la verdad. Ahí Jesucristo se va a revelar. Es lo que le abrió los ojos y los hizo arder en el corazón, la misma palabra de Dios. Desafortunadamente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la leemos de corrido. Y la palabra de Dios tiene que irse meditando, como decíamos ayer, el proceso de la escucha, para entrar en diálogo. La palabra de Dios tiene que hacernos dialogar.
¿Qué me está diciendo Dios a mí? No como les decía mágicamente, sino realmente. ¿Quieres que Dios te hable? Empieza a leer su palabra y ahí te va a hablar. Hay versículos para todo, pero les repito, no los busquemos de forma mágica, porque nos vamos a frustrar. Nos va a salir el pasaje del Apocalipsis, en donde sale el demonio, sale el dragón con 7 cabezas o 12 cabezas, y vas a decir tú, ¿quién será? A lo mejor eres tú y ni cuenta te has dado. En esa Sagrada Escritura, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, seguimos con San Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 7. Me gustaría que ese lo subrayáramos, porque es uno de los versículos más fuertes y centrales de nuestros ejercicios espirituales. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ese capítulo, Juan 14, del 6 al 7, ténganlo como enmarcado, no tal vez para que lo pongan en el refri. En el refri podemos poner algún otro. No comerás de más. No viene en la Biblia, pero ahí lo acomodamos. Pones este capítulo 14 y te vas a dar cuenta, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué tenemos que, pues, leer la palabra de Dios? Porque en ella vamos a encontrar la respuesta de Dios a nuestra vida. Vamos a encontrar el para qué de nuestra existencia. ¿Te has preguntado tú para qué estás aquí en este mundo? Porque hay mucha gente que cae en crisis cuando se pregunta el para qué. Porque empieza, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? Ay, Dios mío. Y luego se empiezan a preguntar cosas de, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Cómo andaba la gente toda emocionada? Ya ven que desde antier habían dicho que la NASA iba a dar una buena noticia de lo que ha pasado en los astros y todo, pues que ya descubrió la estrella más lejana. Bueno, el telescopio ese que mandaron hace no sé cuántos años. Pues qué bonito, fíjense qué descubrimientos tan bonitos. Ir descubriendo más estrellas. Pero ¿de qué nos sirve si no conocemos y descubrimos a la estrella que está al lado? No descubrimos al hermano que está a nuestro lado. Una vez me invitaron a un programa de televisión en Miami para hablar de la vida en otros planetas. Y me decían, padre, ¿usted cree que haya vida en otros planetas? Yo les digo, pues sí, yo sí creo. Porque Dios no se limitó nada más a hacer a los de la tierra. Porque a veces nos creemos bordados a mano, ¿verdad? Nomás nosotros, los de aquí de Monterrey. Nomás los que venimos a los ejercicios a San Luis Gonzaga y los que lo están viendo, nada más. Los demás, quién sabe quién los habrá creado. Pues Dios creó este mundo inmenso y maravilloso y creó el universo con todo lo que contiene. ¿Que puede haber vida en otros planetas? Pues puede. ¿Puede haber otros seres? Pues puede. Pero yo no me mortifico por eso. Hay gente que está mortificadísima descubriendo agua en Marte. Desasolva la presa de la boca, es lo que debes de hacer. Límpiala para poder que caiga más agua. Todavía andamos mortificados por otras cosas. Dios quiere que lo conozcamos. Por eso es importante tener muy claro para qué la palabra de Dios debe estar en nuestra vida. Otro punto. Leer la Biblia y familiarizarnos con ella nos va a ayudar a aprender a discernir. ¿Qué significa discernir? Comprenderse. Discernir es comprender, saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. La palabra de Dios nos ayuda a discernir. Dice, familiarízate con lo que está en el corazón del Padre, lo que Él anhela para ti y para toda la humanidad. El diablo intenta engañarnos, pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios, no nos va a engañar.
Si tú conoces bien la palabra de Dios, nadie te va a mover. Vamos a leer la primera carta de San Juan, que viene ya casi al final, antes del Apocalipsis. La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Fíjense lo que dice este pasaje de la Escritura. ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios para discernirla? Ponle ahí un circulito. Primera carta de San Juan. San Juan escribió 3 cartas. Se le atribuyen a él estas 3 cartas. Y el Apocalipsis. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto se pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Fíjense, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, el anticristo ya está en este mundo. No se asuste. Pero el anticristo ha estado entre nosotros desde hace mucho. ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que está en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Le ponemos una persona, ¿el anticristo quién es? El diablo. No, el anticristo es todos aquellos que están en contra de las enseñanzas. Por eso aquí San Juan, en esta carta que dirige a una comunidad, les dice: tengan mucho cuidado, aprendan a discernir. Aquí en Monterrey nos han llegado gente inspiradas que dicen que vienen enviados por Dios y que ellos tienen la voz y la palabra. Yo me acuerdo hace algunos años que vino aquel que se decía la séptima trompeta. Así se decía él. Llegó en un avión particular al aeropuerto Mariano Escobedo, y ahí en Apodaca, de esto hace muchos años, yo estaba en el seminario, y ahí en Apodaca hicieron una gran carpa y llegó la séptima trompeta. Qué dichosos nosotros los regiomontanos que nada más aquí llegó la séptima trompeta. ¿Por qué no fue a Saltillo? ¿Por qué no fue a Linares? No, llegó aquí a Monterrey, a Apodaca, uno de los municipios más pujantes que hay ahorita. Llegó, pues obviamente, la séptima trompeta a ver quién le pagaba. Llegó a asustar. ¿Qué es lo primero que te dicen los profetas que no son de Dios? Te empiezan a hablar de miedo. ¿Sabes que se va a acabar el mundo? Cuando alguien llega con eso y te sabes que se va a acabar el mundo, rúmbale a la fregada. Tú no vienes a hablarme de Dios. Así tal cual. Jesucristo nos viene a decir: yo he venido a dar la vida y a darla por ustedes. He venido a entregarlo todo por ustedes. Nadie conoce al Padre si no es por mí, si no viene a través de mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, conocer la Sagrada Escritura nos va a ayudar a discernir qué es lo que tienes que quitar de tu vida. El miedo, las angustias, todo lo que hemos estado platicando. ¿Cómo debemos escuchar al otro? Escucharlo pidiendo el don de discernimiento. Cuando hay gente que le gusta mucho ver las películas de misterio, siempre empiezan a ver demonios por todas partes. Si tú ves ahorita una película de misterio en la noche, vas a soñar cosas malas. Y luego vas a empezar a oír ruidos. Es común, es muy común. Porque estamos abriendo la puerta al demonio. Mucha gente critica, mucha gente dice, mucha gente hace por la ignorancia. Ya ven cómo me han traído embajada siempre con eso del circo de los horrores. Que yo ni siquiera culpa tuve. Yo ni lo quité. Si por mí fuera, yo hubiera quitado otras cosas. Pero pues era un circo que venía, y yo lo único que le dije a la gente: los que vayan, pues nada más aguántense, porque eso puede perturbarles. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el confesionario, Padre, es que oigo voces en la noche. ¿Cómo? Es que vi la película del Aro. Ándele, siga viendo la película del Aro.
Ándale, ahí se le va a aparecer la muchachita. Es que veo gente que sale en las ventanas y se le tapa. Ándele, siga viendo películas de misterio, pero se agarra como un juego. Es como en la época que yo estaba en secundaria y algunos de ustedes también, que la Ouija la tenían como, y todavía la siguen vendiendo en algunas jugueterías, la tienen como un juego. Es abrirle el paso al demonio. Hay que aprender a discernir, esos juegos no son buenos, porque empiezas a invocar espíritus. ¿Y sabes tú lo que pasa cuando se invoca un espíritu? Te desordena todo. Y empiezas a tener pensamientos y cosas y empieza la obsesión. Acuérdense que antes de que haya una verdadera posesión, la verdadera posesión no crean que se da de la noche a la mañana, ¿eh? Primero empieza lo obsesivo. Empiezas a estar con la obsesión, a sugestionarse. La sugestión y la obsesión vienen antes de la posesión. Primero te sugestionas y empiezas a ver hasta el padre con cuernos. Es que dijo cosas el padre. Y luego estás sugestionado ya porque todo le ves con demonio. Y luego te obsesionas. Es que en la casa de mi abuelita se oyen ruidos. Sí, se oyen ruidos. Mira, ven, 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 ven. Y ahorita que está haciendo mucho aire aquí en Monterrey, pues vas a oír ruidos. Vente aquí a las 12 de la noche, quédate aquí a las 12 de la noche dentro de la iglesia y el ruidazal que va a haber. ¿Por qué? Porque en el templo quedan los ecos. Anoche que estaba haciendo aire, se movía la puerta, la gente estaba volteando. Y otra vez volteaban. Pues si no va a entrar nadie por ahí, hombre, está bien cerrado. Pero cuando a veces no estamos en gracia de Dios, ¿cómo les diré? ¿Cómo les diré? El miedo no anda en burro, ¿verdad? Me acuerdo mucho cuando empecé yo las transmisiones de los lunes. Estábamos hablando de los exorcismos. Y de repente, empezando la transmisión, y le dije a la gente, no le den lugar al diablo. ¡Pum! Se fue la luz. En plena transmisión se fue la luz, estaba yo en Apodaca, pues está haciendo un aironazo tremendo. Y en Apodaca cuando hace airecito o llueve mucho, pues empieza a ir la luz rápido. Se fue la luz como unos 5 segundos y nada más me quedé con la luz de la pantalla. Entonces se veía la cara así. Mucha gente pensó que lo hice a propósito. No, pues nada me estaba ayudando Raciel, el sacristán. No tenía el equipo de producción que tengo ahora. Ahora sí puedo meter efectos especiales y no, sí denles un aplauso porque están haciendo muy buen trabajo este equipo de producción. Entonces, imagínense, la gente, padre, ¿y qué sintió? Pues nada. Pues yo estaba hablando de lo que tenía que hablar. ¿No les dio cosita? Pues no. Porque a veces nos da cosita. Cosota. Si les digo, vamos ahorita a caminar todos por aquí, por Venustiano Carranza y Aramberri, caminando entre los dos panteones. ¿Qué miedo le tienen a los muertos? Tenle miedo al bruto que va manejando y no ve y va y choca. Pero fíjense, le tenemos miedo hasta a los panteones. No quieres caminar por ahí, vas manejando. Dios está aquí. Así le pasó a un muchacho de allá de San Juan Bosco, no digo el nombre, ¿verdad? Pero decían que ahí en San Juan Bosco, en la oficina, se aparecía el general. ¿De dónde salió el general? ¿Quién sabe? Pero decían que se aparecía el general. Entonces los muchachos estaban de misiones y yo los tenía ahí. Tenemos más de 500 jóvenes en misiones. Era muy bonito. Y uno de ellos se fue a sacar copias solo en la oficina. Y estaba sacando copias y de repente sintió que alguien pasó. Y como él conocía la leyenda del general, entonces nomás solito empezó, Dios está aquí. Ándale. Luego nos entra el miedito. Entonces, para que no haya miedo, conocer la palabra de Dios para discernir. Apréndanse esta frase, apúntenla. Señor, si esto es cosa tuya, que se manifieste. Si no, que desaparezca. Cuando escuchen algo, cuando tengan algo, sobre todo cuando están solos, es una oración que me enseñaron hace muchos años. Señor, si esto es algo tuyo, que se manifieste para darme paz y tranquilidad. Si no, que desaparezca. No pasa nada. Y ya, echa la bendición. Cuando tengas miedo de hacer algo, tú echa la bendición. No pasa nada. Hasta nos va mejor porque van bendiciendo por todas partes. Entonces, discernir
para poder llegar al siguiente punto. Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Son muchas las cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida, muchas decisiones que debemos de tomar. La Biblia nos va a revelar el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Salmo 119, versículo 105. Chequen ahí el Salmo 119. Ese salmo está muy bonito, junto con el Salmo 91. Pero el Salmo 119, versículo 105. Es un salmo muy grande, pues fíjense, versículo 105. Dice, tu palabra es una lámpara para mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando quieras tú saber cómo hacer la voluntad de Dios, reza este salmo. Salmo 119, lo puedes rezar completo. Si no encuentras el versículo, no te mortifiques. Tú nada más ponle Salmo 119 y lo rezas completo. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hay un cantito que así dice, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Lee la Sagrada Escritura. Ahí vamos a encontrar, ahí está el Salmo. Mira, te voy a leer lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda carta de Timoteo, para los que están en casa, capítulo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. ¿Para qué nos sirve conocer la palabra de Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo dije aquí al final. Hacer las cosas buenas. Pero fíjense, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar. Catequistas, la palabra de Dios sirve para enseñar, no para poner exámenes que los niños reprueben. Quiten esos exámenes por el amor de Dios. Si no, un día se les va a aparecer el secretario de catequesis y les va a poner un examen a ustedes. Dicen que es bien mendigo, dicen. Soy yo, para los que no sepan. Entonces, yo soy el encargado de la catequesis aquí en Monterrey. Les voy a poner un examen a todas las catequistas. La palabra de Dios es para enseñar, para corregir. Podemos usar la palabra de Dios para corregir, para instruir en la justicia y en el buen camino. Lo dice la carta a Timoteo. Ese texto, segunda de Timoteo 3, 16, 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda obra buena. ¿Para qué usas tú la palabra de Dios? Es más, fíjense, cuando ustedes se casaron, algunos o la mayoría, les dieron la Biblia. A los que no les tocó la Biblia, porque era otra época, les daban el librito y el rosario. Fíjense cómo a veces ni sabemos los signos que tenemos. Se casan y están bien mortificadas. Compra el libro y el rosario. ¿Para qué quieres el libro? Compra la Biblia. Y luego le regalan una Biblia de bolsillo. Así, para que no la lean. Cuando me la traen y yo quiero darles un texto a los novios, canijo, ay Dios, porque necesito lentes para leer de cerca. Así de lejos los puedo ver a ustedes, se ven todos tan bonitos. Ya cuando me acerque, ay Dios, entonces ya verán. Para que se pueda leer la palabra, regalen Biblias con letra grande. Un amigo mío decía, cuando le pongan caricaturas a la Biblia, la voy a leer completa.
Porque a él le gusta, pues que ya hay Biblia en video. Está, cada libro está en video y está así, muy padre. Pero no hay excusa. Pero lo que sí hay es una mala interpretación. Así que ¿para qué nos sirve la Sagrada Escritura? Conocer la voluntad de Dios. Para enseñar, para instruir, para corregir, pero sobre todo para mostrar el camino correcto. Así que ya sabes, la Biblia que tienes ahí en la casa, úsala. No nada más la tengas de adorno, empolvada. Padre, yo siempre la tengo abierta en el Salmo 91. ¿Para qué? Para que no me pase nada malo, como si fuera algo mágico. Vas a andar con la Biblia, ucha, ucha, demonio, ucha. No, está ahí para que la leas. Si en tu casa la tienes, un versículo cada día, un capítulo, échate unos tres versículos, a ver qué me dice la palabra de Dios. Ahorita al final te voy a dejar una tarea muy padre. ¿Para qué queremos conocer la palabra de Dios? Y los discípulos de Maús nos dan el ejemplo, para fortalecer nuestra fe. Si tú lees la palabra de Dios, fortaleces tu fe. Es que no le entiendo, Padre. Es que no has dejado que el Espíritu Santo actúe. ¿Cómo la estás leyendo? Mucha gente lee la Biblia ¿para qué? ¿Para qué lee la Biblia? Para pelearse. Para pelearse con los protestantes. Así llegó una señora conmigo allá a San Juan Bosco cuando estaba ahí. Hicimos la escuela bíblica. Padre, yo quiero saber Biblia. Qué bueno que nos van a dar clases de Biblia. Y dije, ay, qué bueno. ¿Y por qué quiere saber usted Biblia? Tengo una cuñada que es evangélica. Para poder contestarle, Padre, para poder decir, no, le dije, ¿sabe qué? Mejor ni venga, porque aquí yo no le voy a dar armas. La palabra de Dios no es para pelearse, es para poder dialogar, fortalecer la fe. Pero cuando se conoce a profundidad, fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios nos hace ver la herencia que vamos a recibir. ¿Cuál es esa herencia? El cielo prometido. Levante la mano el que ya leyó completo el libro del Apocalipsis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Allá en casa, ¿cuánto? 1, 2, ¿verdad? ¿Por qué no leen el Apocalipsis? Es el libro más bello de la Escritura. Es el libro que nos habla de esa revelación de Dios. Pero le tenemos miedito. ¿Por qué le tenemos miedito? Gracias a Hollywood. Porque dice, es que va a llegar el anticristo, el 666. Cuando di el curso, y di un curso de Apocalipsis, también en los programas de los lunes, me aventé el curso de Apocalipsis para quitarles todas esas cosas. A ver si lo vuelve a dar, Padre. A ver si lo buscas en el Face, ahí está. Para que lo veas, está tranquilito. El 6, acuérdense que significa la imperfección. Y el 7, la perfección. El 666 es la triple imperfección, lo más imperfecto. Y se asocia al anticristo, pero era al emperador Nerón, que estaba destruyendo y persiguiendo a los cristianos. Hay que ver el contexto. Pero es un libro que nos habla lo que decíamos ahorita, de la Jerusalén celestial. La promesa de aquí, todos para el cielo. Ay, Padre, pero es que no estoy preparado. Bueno, pues al infierno si quieres, ¿verdad? Pero pues yo me voy al cielo. Yo me voy a ir al cielo porque ahí está la palabra. Nada más que también acuérdense que en la misma palabra dice, unan su fe a sus obras. No nada más digan, yo tengo fe. Basta con que digas, Jesús es mi Señor. Y las obras, esa es una bronca que hay con los hermanos de otras denominaciones. Como quitaron la carta del apóstol Santiago, ellos se quedaron solamente que la vida cristiana es vivir la fe. Yo tengo fe y ya con eso la hice.
¿Y las obras? ¿De qué nos sirve el golpe de pecho? Te va a dar taquicardia de tanto golpe que te das. ¿De qué nos sirve decir que tengo mucha fe? ¿Qué es lo que más nos critican a todos los católicos cristianos? Que somos bien hipócritas. Porque tragamos santos y Dios te ayude. Porque así lo hacemos. Porque no tenemos un conocimiento en la fe llevada a las obras. Es bonito manifestar nuestra fe con obras. Con palabras cualquiera. Si ustedes se meten a YouTube o alguna de las otras redes sociales, pues van a encontrar muchos predicadores, muchos sacerdotes, mucha gente que habla y habla y habla bien bonito. Pero luego la coherencia. ¿Por qué creen que ahorita la iglesia está en este cernirse? Dice el Papa Francisco, está el movimiento así. Nos está moviendo mucho el antitestimonio de los sacerdotes, cómo ha dañado a los fieles. ¿Por qué? Porque los fieles piensan que los sacerdotes somos santos. Se les olvida que también somos seres humanos. Pero ustedes no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros. Porque no hemos enseñado cómo debe de ser la palabra de Dios. Porque nos hemos puesto en un pedestal y decimos, aquí estoy yo. Yo te voy a sanar, manito, ¿eh? Tú nada más tranquilo. Tú nada más colabora, ahora que voy a pintar la iglesia, y vamos a ver cómo te va. Espérate, esa no es mi misión. Yo no tengo por qué sentirme más que tú, porque estoy acá en el altar. Esto es un sacrificio. Tienes que ofrecerte como víctima agradable. Entonces, esa incoherencia es la que nos está dañando como iglesia. Decimos una cosa, hacemos otra y pensamos otra. Tenemos 3 o 4 formas de pensar, de hacer y de actuar. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que hay que fortalecer la fe y hay que llevar esa fe a la vida diaria. ¿Se acuerdan ustedes? Capítulo 5 de San Mateo. Díganme qué dice el capítulo 5 de San Mateo. Ya se lo deberían de saber así. Las bienaventuranzas, exacto. Los catequistas deben de tener, ay, ya sé que les voy a poner de examen. Prepárense, ¿eh? Viene un examen muy bueno. Mateo 5, las bienaventuranzas. Ahí está la clave de lo que tenemos que hacer con nuestra fe. El capítulo 5 de Mateo, por favor, enmárcalo. El capítulo 5. No lo vamos a leer ahorita. Pero tenlo ahí en tu Biblia enmarcado para que digas, lo voy a leer después. Porque ahí vienen las enseñanzas de cómo poder hacer vida la fe que profesamos. Si es bien bonito profesar una fe, pues sí. Pero si la palabra de Dios no la hacemos que nos lleve a tomar decisiones correctas, a saber por dónde conducirnos y ser más sabios, de nada va a servir. Leer la palabra de Dios nos va a dar sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, nos va a dar la sabiduría divina. Y ahí te va el texto. Proverbios 6:23. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Ahí están los 3 puntitos. El mandamiento es la lámpara, la enseñanza, la luz y la disciplina, el camino que debemos de seguir. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos que los caminantes se convirtieron en peregrinos? Y nosotros ya no nada más debemos de ser los caminantes cristianos, sino los peregrinos que vamos ¿a dónde? A la patria celestial. Dejándonos iluminar por la palabra de Dios. Dejando que sea la palabra la que me enseñe el camino. A veces la palabra es esa espada afilada que viene y le hace así. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. ¿Cómo debemos de entender eso? ¿Te imaginas? Si lo tomamos literal como muchos quieren que se tome literal,
porque fíjense, cuando se toma la palabra de Dios de forma literal, se puede hacer un gran daño. Se tiene que discernir a la luz de la fe bajo la guía del Espíritu Santo, porque somos bien convenencieros. Hay pasajes donde dice, no dejes que nadie te llame padre, maestro, guía, y ese lo están pachacando. Es que ¿por qué le dicen padre a los sacerdotes? ¿Por qué no te arrancas la lengua de tanto que estás hociconeando? Porque también ahí la Biblia dice, si tu lengua te es ocasión de pecado. Ah, no, ese pasaje lo borramos. No, ese no me gustó. Son nada más los pasajes para fregar. No, la palabra de Dios no es para fregar. Es para hacernos caminar como debe de ser. El mandamiento nos va dando la norma. La palabra es esa enseñanza, esa luz que nos va guiando para tomar la verdadera, la mejor decisión. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar tú que más te cuesta? ¿Cuál ha sido tu decisión más difícil? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay preguntas por ahí, Yoli, o no? Si alguien, también los que están en casa, no se me duerman, porque a lo mejor los de casa dijeron, ay, padre, está tan bonito todo lo que dice, y no apuntaron nada. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? El ser papá. El ser papá. Imagínate el ser padre o madre de familia. A muchos les ha costado. Otros ni cuenta se han dado que son papá y mamá. Trajeron a los huercos, ahí están los huercos, ahí están. Ni saben ni qué onda. Es una responsabilidad. Lee la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento ahí te va a decir cómo ser un buen padre de familia. No hay otra forma. El papá es aquel que conduce, que corrige, que dirige. Es más, hay un pasaje de la Escritura, pero ahorita lo digo con mucho cuidado, porque luego me van a caer ahí los generación cristal. Nos dice, si tu hijo no entiende, dale unos varazos. Dice la Biblia, no yo. Aunque estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. No, golpeando gente, qué bárbaro, la violencia. Ahora, a ver, no es violencia. Cuando nuestros papás nos daban una nalgada de chiquitos, nos daban el manazo, ya estamos todos traumados. Pues no, pero cada vez nos hacemos más delicados. Cada vez cuestionamos las cosas porque no queremos comprometernos. Somos una bola de miedosos. No queremos decirle al hijo lo que tiene que hacer, porque luego ¿quién me va a cuidar cuando esté viejita? Pues con tu dinero no le dejes nada al huerco. Ahí estás trabajando para dejarle algo a tu hijo. ¿Para qué le dejas? Inviértelo en ti. Ten tu dinerito ahí y ¿sabes qué? Para cuando esté viejita, me voy a una casa de reposo yo, porque estos huercos capaz de que ni me van a tomar en cuenta. Depende cómo hayas educado a tus hijos. Pero ahora como estamos, 1, 2, 3, ya los estoy viendo. Casas de reposo. Se van a ir allá, olvidados. No, padre, yo no. Al baile vamos, para el baile vamos. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más delicada la cosa. Nos estorban los viejitos. ¡Qué tristeza! Porque no hemos hablado como Dios quiere que hablemos, no hemos recibido la sabiduría y tomado las decisiones. Aquel que tiene un anciano en su casa debe de dar gloria a Dios, porque tiene sabiduría acumulada. Pero no, ¿a dónde ponemos abuelita? Ay, abuelita ya está grande, ya, que se la lleve mi tía, no, la otra tía, no, ya anda la pobre mujer, como rueda de la fortuna, para todas partes. Y nadie la quiere. A lo mejor la viejita es muy molona, pero a lo mejor no. He escuchado tantas ocasiones a personas mayores que me dicen, padre, pues es que mis hijos ni siquiera van a visitarme. Una señora un día aquí, parados, terminando una misa, me dice, padre, ¿puedo hablar con usted? 1 minuto. Le dije, bueno, 1 minuto, corre el tiempo. No, es que quiero hablar no digo 1 minuto, porque si dice 1 minuto, yo le cuento los 60 segundos. Diga que quiere hablar y platicamos. Sí, padre, quiero hablar. A ver, siéntese. No sé qué hacer con mis hijos. ¿Por qué? ¿Están enfermos? ¿Están malos? ¿O alguna cosa? No, padre, no me van a ver. ¿Por qué? Pues desde que murió mi marido. Pues ya ve que, pues las herencias.
Y como mi marido me dejó a mí con todo, ellos se enojaron. Entonces no sé qué hacer. Le dije, ¿me acepta un consejo? Sí, por eso vine. No le dije nada. Hizo los ojos así, no, padre, peor. No me van a querer. Le dije, pues acá usted ya va a estar en el cielo, ¿cuál problema? Usted use su dinero y no se apure. El día que se muera yo rezo por usted para que se vaya al cielo. No se apure. No nos vamos a volver a ver a lo mejor. Pero no les deje nada. Porque el día que usted esté muy mala, van a ir a estarla cuidando por pura conveniencia. Mejor, usted haga buen uso de su dinero, acondicione su casa y que no vayan los buenos para nada. La señora empezó a sonreír. Dijo, ay, padre, es que lo necesitaba escuchar. No, y cuando quiera, aquí seguimos platicando. Cuando quiera, yo le puedo decir 2, 3 cosas más. Nada más no le diga a sus hijos que yo le dije, porque entonces... No, sí, pues que vengan, pues total. ¿Cuál es el problema? Total. No pasa nada. Me van a soltar un cachetadón y me van a decir que yo no sé. ¿Cuál es el problema? Los que se van a condenar son ellos, no yo. A ver, ¿alguna pregunta, Yoli? ¿Cómo se comienza a leer la Biblia? ¿Cómo comenzar a leer la Sagrada Escritura? Muy sencillo. Ten ganas. Ten ganas. Es como podemos empezar a leer la Biblia. Y luego empiecen por el Nuevo Testamento. ¿Por qué no les digo que empiecen con el Génesis? Porque luego van a batallar un poquito. Si te metes a la escuela bíblica, sería un hit. Pero ¿cómo se empieza a leer la Sagrada Escritura? Empieza con el Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí vas a empezar a darte cuenta. Luego Hechos de los Apóstoles, porque es algo que nos ayuda mucho a nosotros. Y ya después vas haciendo referencia al Antiguo Testamento. Algunos dicen, es que hay que empezar desde el libro del Génesis. Sí, mijo. Nada más que después vas a batallar. Porque vas a decir, ay, ¿cómo está eso de que Abraham y luego al hijo se lo llevó? No, y luego te vas más atrás. Adán y Eva tuvieron 2 hijos y luego se casaron con otro. ¡Ah, la fregada! ¿Cómo estuvo aquí todo esto? Porque acuérdense que es un lenguaje alegórico. Hay algunos que han hablado de que Adán y Eva puede ser pues, una multitud. Son cosas que se estudian cuando te metes a ver la Sagrada Escritura. Si lo tomamos así literal, vamos a batallar mucho. Por eso, al leer el Nuevo Testamento, vamos a comprender más fácil el Antiguo Testamento. Dice Job, acepta la enseñanza que emana de la boca, grábate las palabras en el corazón. Hay una frase muy bonita que los judíos dicen todos los días, referente a la palabra de Dios. El Shema. ¿Han oído hablar del Shema? Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. El Señor tu Dios es uno y solo a Él adorarás. Y eso se lo aprenden desde pequeños. Ustedes han visto tal vez a los judíos que a veces traen una cajita aquí. El mesusa, se me hace que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Es una cajita que se ponen aquí. Del lado del corazón se la amarran aquí y la tienen en la puerta de la casa. En los dinteles de la puerta. Entonces, cuando ellos salen, tocan ahí, aquí y aquí. Es como cuando nosotros nos persinamos. Y ellos lo hacen en esa cajita, ahí viene el Shema, el escucha Israel. La palabra de Dios hay que escucharla, porque nos va a inspirar. ¿De dónde sale tanta palabra, Padre? Ayer me decía un amigo, cuando terminé los ejercicios, me fui a cenar con ellos y me estaba escuchando, me estaba esperando, pero estaba escuchando y dijo, Padre, no te vi que estuvieras leyendo, ¿de dónde sacaste tanta cosa? La palabra de Dios siempre nos da palabra. Yo siempre lo he comprobado, lo digo para gloria de Dios. Desde mi primera misa hasta hoy, siempre hay que preparar, obviamente, no crean que dentro decir, no, pues déjame a ver qué se me ocurre ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora? Tuve bien fuerte el aire hoy en la tarde y pues vamos a ver, ese aire significa los pecados de ustedes. No, pues no, voy a inventar. No, pues aquí tengo la preparación, pero dejas que Dios hable y cuando dejas que la palabra que has leído de repente brota, porque nos dejamos inspirar. Y para cuando menos acuerdas, estás hablando con alguien
Y estás usando textos bíblicos y dices, ¿de dónde me salió? En algunas ocasiones, se los digo para gloria de Dios, he llegado a los funerales, que son las celebraciones más difíciles que yo encuentro en mi vida. Celebrar una misa es algo hermoso, un 15 años, un bautizo, una boda. Celebrar un funeral es algo muy difícil, porque tienes que buscar la forma de reconfortar el alma de los que están ahí. Y a veces traes la cabeza y dices, a ver, quiero decir esto y esto y esto, y de repente empiezas a predicar y sale por otro lado. Te empiezan a salir palabras y dices tú, canijo. Ha habido predicaciones que no me acuerdo lo que dije, pero la gente quedó muy conforme. Y se los digo, como lo he platicado en alguna ocasión, cuando me preguntan, padre, ¿cómo le hiciste para predicar en la misa de tu mamá? Yo no me acuerdo qué dije. Dios fue el que habló. De lo único que me acuerdo es de la frase que elegí, que es una frase que me gusta mucho, de la Virgen María en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Con esa frase empecé la homilía. Tenía las ideas, pero imagínense, entre el dolor, ver a la gente, y que yo no puedo ver llorar a la gente porque luego me contagian. Y Dios habló. Uno de mis hermanos sacerdotes me dijo, qué bárbaro. ¿Cómo hablaste y diste paz? Y bueno, fue el Señor. Si siente uno que es el que está dando la paz, ya te fregaste. Porque te vas a dar paz tú mismo. Te vas a caer. Dice San Pablo que si de algo debemos de gloriarnos, es de nuestras debilidades. Aquel que se deja inspirar por la palabra de Dios, sabe muy bien que no es él el que va a hablar, sino es Dios mismo el que va a hablar a través de aquel que es instrumento. Tú conoces la palabra y ahí dice, cuando los lleven ante los tribunales, no serán ustedes los que hablarán. Dejen que sea el Espíritu Santo el que hable. Tenemos miedo. Yo le decía a mis alumnos cuando daba clases en el seminario, digo, como sacerdotes tenemos que aprender a hablar con la gente y hablarle en el nombre de Dios. Y hablar con seguridad, y a veces nos va a salir diferente a lo que nosotros hemos planeado. A mí no me gusta leer las homilías porque siempre se cambian. Tengo planeada una homilía y sale por otro lado. Y tenía ya apuntado todo lo que iba a decir y salió por otro lado. Dios inspira a aquel que se deja inspirar. ¿Sí hay otra pregunta, Yoli? Preguntan, ¿por qué su Biblia, los textos son diferentes a los míos? ¿Por qué la Biblia, por qué los textos son diferentes? Lo que pasa es que depende de las traducciones. Acuérdense que la Sagrada Escritura está escrita en griego, en hebreo, en arameo. Y luego de estos tres se tradujo al latín. Y luego del latín se hacen las traducciones conforme a la región. Entonces, a veces tenemos una edición latinoamericana, por ejemplo. Si tienes la Biblia latinoamericana, va a tener la traducción más como con nuestro lenguaje. No porque se cambie la palabra de Dios, no. Sino, se los pongo de una forma muy sencilla. Cuando nosotros decimos el Ave María, ¿cómo la rezamos? Dios te salve María. Y el griego original es Jaire María. Alégrate María. No es Dios te salve María. En la traducción, cuando el ángel se le apareció a la Virgen, en el griego, es Jaire María. Alégrate María, porque has hallado gracia ante Dios. Y nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, porque las traducciones a veces se van moviendo. Acaban de sacar una edición, la Biblia de las Américas, se llama, participó un sacerdote de aquí de Monterrey, el doctor, es doctor y monseñor, Carlos Junco. Y obviamente ahí también vienen algunas palabras que se pueden traducir de 2 o 3 formas diferentes. ¿Se acuerdan que el lunes que leímos el pasaje a los discípulos de Maús, cómo les decía? ¿Se acuerdan así la palabra que se usó? Es que no me acuerdo ahorita, pero usaba una palabra así como que, qué testarudos, qué necios, qué tontos. Torpes. A lo mejor, torpe, ay Dios. Suena muy fuerte. Entonces, qué duros de corazón.
El pasaje donde llega la mujer y le dice, sí señor, pero los perritos también comen de las sobras. La comida es para los hijos, no para los perros. La traducción es para los perros. Pero si tú la dejas así, va a haber gente, ¡ah! Qué malo el Señor, entonces le ponen perritos. Y se oye más en diminutivo. Sí, y no estás cambiando la palabra de Dios, pero si yo te digo a ti, es que la comida es para los perritos, ay, los perritos. Pero si yo te digo, no, es que los perros, ay, qué feo se oye, padre. ¿Me explico? Entonces, por eso los textos a veces vemos como que son diferentes. Y luego, las traducciones en las Biblias protestantes cambian también muchas cosas. ¿Por qué? Porque van quitando cosas que hablen de los dogmas en los que está fundamentada la Iglesia Católica. Porque acuérdense que la Iglesia tiene tres fuentes importantes. La Sagrada Escritura, es donde se fundamenta todo. La tradición, que es todo lo que se ha ido compartiendo por los siglos, y el magisterio, que es la enseñanza de los papas y de los obispos. Los hermanos de otras denominaciones solamente tienen la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos estas tres fuentes: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. La primera es la Sagrada Escritura. Entonces ellos han mutilado, han cambiado, han quitado 7 libros que dicen que no son inspirados. Entonces a veces por eso hay que checar si la Biblia que tenemos es una Biblia de inspiración católica o de inspiración evangélica protestante, como le decimos, que no deberíamos decir tanto protestante, sino más evangélica, a veces luterana, anglicana. Entonces, lo ideal sería que todos supiéramos hebreo, arameo. Hay un padre aquí en Monterrey muy inteligente que sabe muy bien hebreo, que fue párroco hace poquito en San Juan Bosco, el padre Carlitos, que ahora es rector del seminario. Mis respetos. Ese hombre, cuando tenemos una duda o algo, yo le hablo. Oye, padre, ¿qué onda con este pasaje de la Escritura? ¿Qué quiere decir? O si no, al padre Carlitos Junco. Pero el padre Carlos que estaba en San Juan Bosco, que es rector del seminario, le decimos nosotros en broma, ¿verdad? Cuando va a explicarnos algo, de 2 versículos nos saca una plática de 1:30 y nos quedamos todos así. Entonces hay un compañero que le dice, qué bárbaro, Carlos, tú llegas, nos humillas y te vas. Pero en buen plan, ¿verdad? O sea, de que pues llega y nos dice las cosas, pero es muy sencillo el padre. Y sus homilías siempre así como que uno se queda, wow, porque conoce el original de la Escritura. Ojalá nosotros conociéramos cuando menos la traducción que ya nos dan, hombre. ¿Para qué nos sirve? Último punto. ¿Hay pregunta, Yoli? Sí, a ver, venga. Es pregunta con relación a la tarea que les pusiste el lunes. Sí. ¿Qué haremos con la lista de tristezas que realizamos como tarea? Ah, bueno, eso lo iba a decir ahorita al final, pero ya se los digo de una vez. Mañana, si Dios quiere, la lista de tristezas y de cosas y todo eso, las vamos a poner aquí frente al altar. Mañana. Si ustedes pueden venir mañana o si lo hicieron ahí en su casa o algo, bueno, van a seguir la ceremonia como lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ahí en su casa les voy a decir cómo hacerlo. Entonces, toda la lista de lo que hicieron ahí en casa o los que hicieron aquí la tarea mañana en la última charla, para cerrar, vamos a ponerlas aquí, pero yo les voy a ir explicando cómo va a ser el proceso. Pero sí vamos a tenerlo, no se mortifiquen, no crean que se me ha olvidado, sino todo va llevando una hilación. Y por último, ¿por qué debemos de permanecer fieles a la palabra de Dios? Para entender la historia de la humanidad. El pasado, el presente y el futuro. Tener la palabra de Dios en las manos es saber el pasado, el presente y el futuro. No necesitas, como cuando les digo que la gente que va a leer las cartas, yo te puedo leer las cartas de San Pablo también, muy bien, y no te cobro. ¿Por qué hay que conocer la palabra de Dios? Porque te ubica en el contexto de la historia. Acuérdense, nunca saquemos de contexto un texto bíblico. Nunca interpretes la palabra de Dios a una conveniencia momentánea. Hay que ver el porqué y el entorno. Cuando Jesús le hablaba a los apóstoles, ¿por qué dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Porque siempre la sacan los políticos. Bueno, es la única que se sabe. Y no tiene nada que ver políticos, no tiene nada que ver. Lean la Biblia como debe de ser.
Y consigan agua para Nuevo León. Vemos la palabra de Dios en su texto y en su contexto. Porque si tú nada más ves lo que decíamos ahorita, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. A ver, tenemos que ver por qué Jesús decía eso. ¿Qué significa eso? Si tu mano te es ocasión, córtala. ¿Por qué les hablaba así? ¿Por qué las parábolas que usaba Jesús siempre hablan del campo? ¿Por qué usa la imagen del buen pastor? Pues obviamente, ¿en qué ambiente está Jesús? A lo mejor ahorita sería de otra forma las parábolas. Una vez me dijo una persona, dijo, padre, ¿usted cree que si Jesús viviera ahora tendría un canal de televisión? Digo, no nada más un canal, hijito. Tendría todos los canales y todos los medios, que ya los estamos teniendo, gracias a Dios. Pero Jesús utilizaría todos los medios, usó los medios a su alcance. Por eso cuando hablamos de Dios, y eso se lo digo especialmente a los catequistas, hay que ponernos en el nivel de las personas. No hacer una palabra de Dios, con todo respeto, como si fueran las muñequitas. ¿Cómo están las niñitas? Dime, dime, dime. Ah, el hígado y el riñón y todo. Mira, así, ya traigo el riñón por acá y el hígado del otro lado. Porque empiezan a hablar como si no tuvieran razón. Habla bien. Porque luego los niños, a la hora de aprender la palabra de Dios, llegan a misa. El Padre no me está hablando como me enseñaron. ¿Cómo te enseñaron a ti y cómo me enseñaron a mí el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, nos lo aprendimos cantadito. Y le dices, reflexiónalo y estás tú. Padre nuestro que estás en el... Líbranos del mal. Padre nuestro que estás... Tienes que rezar todo el Padre Nuestro para llegar a líbranos del mal. ¿Por qué? Porque nos compartieron la enseñanza del machete. Machetealo. Los 10 mandamientos. Miren, un día, estando en San Juan Bosco, a los catequistas, que para decirles por qué no debían de poner examen, los junté a todos. Yo no era el encargado de catequesis, pero le dije al padre Martín, ¿me da chance? No, padre, pues usted es el párroco. Ah, qué lindo, muchas gracias. Llego con los muchachos y le digo, muy bien muchachos, saquen una hoja. Nada más es una dinámica que vamos a hacer. A ver, me van a apuntar los 10 mandamientos, por favor, en orden, con el texto bíblico que fundamenta cada mandamiento. ¿Ok? Segundo, los 7 sacramentos, con el texto bíblico que fundamenta cada sacramento. Y se reían, le digo, no estoy jugando, es en serio. Y empezaron. ¿Por qué Jesús instituyó la Eucaristía? Texto bíblico que lo avala. ¿En qué momento de la Escritura? Y empecé así con pura... Así. No los iba a correr, pero dije, bueno, vamos a ver, el que no pase este examen no puede ser catequista. Y dice, ay, padre, pues así se ponen ustedes con los niños. Al pobre niño le dices, dime el credo. Y el pobre niño empieza, creo en un solo Dios. Su niño no puede hacer la primera comunión. Mira, cuando mi sobrina Maffer, que ahorita ya tiene 26 años, hizo su primera comunión, se preparó en una iglesia aquí de Monterrey, San Nicolás. No digo que fue Cristo Obrero, no, San José Obrero, fue San José Obrero, y le pusieron el examen. Y a la hora del examen le dijeron, dime el credo. Y la niña dijo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu. No, dime el credo completo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo. Porque la niña, mi hermana la llevaba a misa con niños con el tío. Y en la misa con niños yo siempre les digo a los niños el credo, así con las verdades de fe, para que se lo vayan aprendiendo. Pues obviamente la maestra dijo, no, así no es el credo, es que así lo reza mi tío. ¿Y quién es tu tío? El padre Juanjo. Estás exenta, hijita, estás exenta. Con honores se va la niña. Pues, oye, ¿para qué te lo quieres saber de memoria si no lo has comprendido? No se trata de machetear, se trata de compartir. La palabra de Dios no se machetea para pelearse. La palabra de Dios se reflexiona, se asume y se comparte. Lo que les decía ahorita en la misa, en el pasaje de la Escritura. A veces nosotros queremos que las cosas sean tal cual. No, Dios quiere para nosotros una reflexión. Asume lo que dice la palabra de Dios. Vívela para poderla compartir. Así que este tercer día, ¿cuál debe de ser nuestra tarea?
conocer la palabra de Dios para aprender a discernir la voluntad de Dios en mi vida. Leo la Biblia, conozco la Biblia, para que se me abra el entendimiento, como a los discípulos de Maús. A los discípulos se les abrió el entendimiento cuando el Señor les explicó. Ardía su corazón. Leemos la palabra de Dios para poder comprender nuestra historia, el pasado, el presente y el futuro. Y que comprendamos las profecías bíblicas no como catástrofes, sino como mensajes divinos para vivir la vida nueva. Si tú lees el libro del Apocalipsis, y perdón que insista tanto, pero es que es un libro que lo han mancillado completamente. Lo han hecho ver como el libro malo de la Escritura. Es el libro de la Revelación. Es un libro que debemos de leer y debemos de releer y volver a leer para poderlo comprender. ¿En qué contexto lo escribió Juan? Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. No lo querían matar. Si tuvo las visiones de la Jerusalén celestial. Y fíjense cómo el libro del Apocalipsis cierra con una frase maravillosa. Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo esto solamente lo vamos a entender cuando tú, Señor, vengas a nuestra vida. ¿Alguna pregunta? Sí, Rubén. Ahí va el micro para que también te escuchen los que están en casa. Gracias, Mike. Ahí está prendido. Bueno, dices cuando dos personas están discerniendo, ¿convergen en un punto común o convergen en un punto diferente al común? Pueden darse las dos cosas. Al estar en la oración buscando el discernimiento, puede llegarse a un punto común o pueden llegarse a ver las dos cosas con el respeto y el crecimiento. Porque tal vez un pasaje de la Escritura a mí me esté diciendo algo muy diferente a lo que te está diciendo a ti, pero cuando los dos exponemos nuestros puntos de vista, nos edificamos. Por eso el discernimiento tiene que llevarnos a la edificación. Yo saco el texto bíblico, para mí, en mi oración, esto es lo que yo entiendo. ¿Para ti qué es? Yo entiendo esto. ¿Cómo podemos llegar al punto común? No, es que no hay un punto común. Lo que tú dices y lo que yo digo es válido. Entonces, ahí es donde se crece. Porque si queremos llegar a un punto intermedio en todo, va a ser muy difícil. Y ahí sí vamos a salir peleados. Entonces, la palabra de Dios tiene que llevarnos al enriquecimiento. Fíjense cómo el Papa Francisco insiste mucho en que escuchemos la voz de Dios. Ahora que nos estamos preparando para el sínodo, habla mucho de escuchar. Cuando tú escuchas, estás discerniendo y estás aprendiendo del otro, dices, bueno, yo tenía la concepción de esta forma, pero con lo que me estás diciendo me ayuda a fortalecer o a darle elementos nuevos. Yo tengo vamos a llamarle, aunque soy muy fuerte, mi verdad, que muchos dicen muchas verdades, la única verdad es Cristo. Pero yo tengo mi definición, tú me compartes tu definición, la respeto, me ayuda, yo me quedo con mi definición, pero la tuya me va a ayudar mucho. Entonces, si no se llega a un punto común, aunque vayas así, pero que vayamos parejos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Otro punto. Sí. Hablabas de los caminantes de Maús Sí. cuando se les acerca el Señor. Ajá. Y que les preguntan que qué iban comentando los sucesos acaecidos anteriormente y su futuro negro que tenían en su panorama. Cuando el Señor se les acerca y les dice tercos, quiero entender que el nivel de conocimiento, de estudio que tenían en esa época, pues no era alto, que les reclama punto por punto el pasaje que dijo uno, que dijo el otro, las profecías que tenían que suceder para que Él muriera en la cruz. Exacto. Hablaste también de que tú
decías, estamos en un piso, cuando ya no estemos, cambiemos de piso y sigámonos al siguiente. Mi pregunta es, ¿no es fácil o cómo se le hace para decir, pues voy a otro nivel, voy a otro piso? Si Fíjate. tenemos 21 siglos que sucedió eso, la gente de hoy yo creo que estamos ni en el mismo piso donde estaban los de Emaús y estamos más abajo. No hemos progresado, no hemos sabido avanzar y cambiar de piso. Ahí es donde está el reto. Es donde está el reto de ir viendo qué tanto voy creciendo y hacer crecer a los demás. Acuérdense que en la época de Jesús, los que más estudiaban, los escribas, los fariseos, eran los que tenían el control de todo. Los que seguían a Jesús, la mayoría, eran pescadores. Eran gente con un nivel bajo en la enseñanza, que necesitaban darle 2 o 3 vueltas para poder entender. Tenemos el ejemplo de Pedro, que quería sacar la espada y que cuando Jesús le dice, no le muevas. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado, porque hay algo que se llama la envidia entre los cristianos, que no nos deja dar un paso adelante. Si yo veo que tú tienes más conocimientos, voy a ver la forma de bajarte y que no crezcas. Pasa mucho en los catequistas y en muchos grupos. La que va empezando a crecer, anda por un lado. Podemos ir avanzando al siguiente nivel cuando ya hayamos superado todas esas cosas que lo único que hacen es impedirnos el ver las cosas como Dios las vería. Yo creo que podemos brincar al segundo piso cuando en tu corazón digas, voy avanzando, siento que la palabra de Dios me está fortaleciendo y que estoy ayudando a los demás. Voy a dar un paso más para seguir creciendo. Es gradual, es tardado, pero es eficiente y sí se puede dar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a compartir lo que están compartiéndonos los demás. Empezar a compartir lo que estamos aprendiendo. Si yo comparto estas enseñanzas ahorita a través de las redes y los que están en las redes las comparten a los demás, estamos ya abriendo un camino a la enseñanza. Y estamos haciendo, como me decía ayer alguna de ustedes, me decía, padre, es que esas cosas yo no me las sabía de lo de la indulgencia y todo, que mañana se los explicaré. Digo, pues para eso estamos, para irnos explicando. Porque ya conoces y ya dices, puedo aprovechar esta bendición, puedo hacer esto. Pero mientras no borremos la envidia y el egoísmo de nuestra vida, vamos a seguir jalando para atrás a alguien. Porque tenemos miedo de que alguien se nos adelante. Los discípulos de Emaús tuvieron la humildad que nos falta muchas veces a nosotros. Por eso cuando ya he escuchado, dijo que el Señor se quede. Y como decíamos el primer día, en lugar de irse a Emaús, media vuelta, vámonos a Jerusalén donde está la fuente, donde está el mero mero. Ojalá todos quisiéramos voltear y decir, Señor, aquí estoy, que va a ser el ejercicio que vamos a hacer mañana. Señor, aquí estoy con todas mis miserias. Aquí estoy con todas mis necesidades. Aquí estoy con todas mis limitaciones. Vengo ante ti a ponerlo delante de ti, porque sé que si me separo de ti, nada puedo hacer. ¿Quedó claro? Tarea para que duerman muy a gusto. Leer el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Lean el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Allá en casa también. Si no lo leen, van a tener pesadillas. Se les va a aparecer el chamuco en la noche. No, es para que lo lean y mañana le vamos a dar forma con la conclusión que vamos a hacer de nuestros ejercicios espirituales. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones y te pedimos que nos acompañes en nuestro caminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga y que pasen todos la mejor de las noches. Muchas gracias. Nos vemos mañana.